Buenas noches. Vamos a iniciar con la conferencia como parte del Diplomado Internacional en línea de Liderazgo y Espiritualidad. Cada conferencia vemos la vida, la biografía, las enseñanzas de uno de los grandes líderes espirituales de la humanidad, pero con una perspectiva particular, la del liderazgo. Cómo estos seres humanos que alcanzaron niveles de conciencia altísimos, cómo de alguna manera su vida, su enseñanza, la podemos aprender para el liderazgo humano, para el liderazgo de todos los seres humanos en cualquier ámbito, en cualquier lugar, y todo lo que ello nos puede aportar. Es una perspectiva única y creo que de mucho valor porque el liderazgo puede ser un rol que genere un enorme valor, perdón, puede ser un rol, sí, que genere un enorme valor para la humanidad, para sí mismos, para su grupo, para su comunidad y para la vida en general. Muy bien. Entonces, esta noche vamos a hablar de Moisés. Como título le hablamos de El libertador del pueblo. El subtítulo es El líder que condujo a su pueblo hacia la libertad con una nueva alianza espiritual. Muy bien. El objetivo de la presentación es eh, mostrar estos principios esenciales de liderazgo transformacional a través de vida, obra, misión de este gran ser humano Moisés. Y para que los que aquí estamos comprendamos cómo podemos guiar a otros, sobre todo en tiempos de crisis, cómo sostener procesos de cambio profundo y cómo ejercer un liderazgo ético como el de prácticamente todos estos grandes líderes que ya hemos tocado aquí en estas conferencias, un liderazgo ético, consciente y orientado al propósito. Aquí está la agenda de la presentación, no vamos a leerla toda, vamos simplemente a leer los encabezados. Primero es introducción y contexto histórico, después la vida, después la obra, su pensamiento, su legado, sus enseñanzas y aplicaciones para el liderazgo actual. Como ocurre en otras conferencias que hemos dado, a veces la amplitud y no en este momento terminamos de ver todo el programa, lo hacemos lo mejor posible hasta donde alcancemos, en lugar de hacerlo de manera rápida, simplemente por cumplir y hacer la presentación completa. Eh, entonces, sí, llega el momento que termina la presentación, ahí nos despedimos y el resto de la presentación continúa, eventualmente se graba para los que están en el programa de liderazgo. Muy bien. Entonces, el bloque uno, perdón, íbamos a leer los bloques. El primero es la introducción y el contexto histórico. Siempre empezamos con esa parte porque no hay liderazgo sin contexto histórico. El líder no opera en un vacío. El líder a menudo responde, resuena con una realidad de un grupo, de una comunidad, de una organización. Entonces, por eso es importante, ahí comencemos. Después hablamos de su vida, su obra, su pensamiento, su legado, sus enseñanzas y cómo esto puede aplicar al liderazgo. Muy bien. Bloque uno, introducción y el contexto histórico de Moisés. Entonces empecemos para hablar de este escenario histórico, cómo había un sistema que estaba diseñado para quebrar la voluntad humana. Así Egipto, pues no solo era una civilización muy poderosa, era también un modelo, como muchas de estas grandes culturas obviamente lo han sido, pero este era un modelo de organización política, económica y social, como muchas de las grandes civilizaciones, estoy pensando en la civilización china, concentraban el poder absoluto en prácticamente igual que decíamos en China, donde estaba el emperador, pues lo concentraba aquí en el faraón, ¿verdad? Quien no solo era el jefe de Estado, también era considerado una divinidad viva, ¿verdad? Era la fuente de las leyes, era la fuente de la autoridad y la fuente del orden.
Para un líder moderno, este contexto revela una dinámica esencial. Cuando el poder es absoluto, la posibilidad de injusticia también lo es. Bien, es una primera lección aquí. Entonces, cuando la injusticia, es decir, cuando no hay un trato justo en una comunidad, en un grupo, surge inevitablemente el liderazgo, un liderazgo transformador que busca transformar. Es una consecuencia lógica porque la conciencia humana opera con ciertos principios que trascienden cultura, tiempo, educación, y esto busca una transformación. Y bueno, no solamente el líder, sino toda una comunidad. Así, los hebreos de aquella época vivían en este sistema con una mano de obra esclavizada, eran esclavos. Y estaban atrapados, como ha ocurrido en otras épocas históricas, en su momento, por ejemplo, eh, los personas que provenían de la península ibérica, eh, hoy España principalmente, pues llegaron a México y tuvieron algo parecido con los mexicas, los grupos indígenas que vivían aquí en lo que ahora es México, pues 300 años, ¿verdad? 300 años de algo parecido, no le llamaban esclavitud, eran muy genios o geniales en que son esclavitud, pero era básicamente eso. Y eso se ha vivido igual en África, en otras partes del mundo, ¿verdad? Esta mano de obra esclavizada, donde atrapan a estas personas en un ciclo donde el trabajo no conduce a una dignidad y ni siquiera a veces, o en muchos casos, a una supervivencia mínima. Este grupo de hebreos era un pueblo disperso, no tenían una voz política, no había autonomía y con la identidad rota, ¿verdad? Por generaciones de opresión. Esto, perdón, cabe aclarar que esto ocurrió también al grupo afroamericano durante también el periodo de esclavitud. También se me pasaba a hablar de ese momento histórico también y también con una identidad rota. Por eso a veces las revoluciones políticas sociales son insuficientes cuando no vienen acompañadas de una restauración de condiciones humanas internas también. Y podemos hablar muchos ejemplos, no es el foco, pero nada más lo quiero resaltar. Entonces, había una ausencia de liderazgo interno, ¿verdad? Era un vacío que hace posible la dominación. Es importante entender eso. Cuando hay la ausencia de un liderazgo interno, ese vacío hace posible la dominación. En este caso y en todos los casos. Entonces, la opresión no solo se sostiene por la fuerza del opresor, sino la falta de un líder que articulara esperanza, que organizara la conciencia y que devolviera la dignidad. Este pueblo hebreo pues tenía ancestros, tenía memoria, tenía fe, pero fíjense las cosas que no tenía. No tenía una visión colectiva. Importantísimo en una organización para que tenga fuerza, para que tenga poder, para que tenga sentido, para que tenga sustentabilidad, la importancia de visión colectiva. También un propósito compartido, otra enseñanza enorme de Moisés, la iremos viendo. También requiere organización interna, estructuras, organizaciones internas, roles, formaciones de equipos, de grupos y desde luego una figura líder que hablara en su nombre. Todas estas siguen siendo claves para un liderazgo contemporáneo, es decir, un grupo sin liderazgo, y hablamos de un liderazgo externo, pero también de un liderazgo interno. Es un grupo que no tendría capacidad de transformar su destino. Entonces, hubo un líder que surgió, ¿verdad? Te podemos llamar un líder puente, em, que era Moisés como una figura liminal. Es decir, para que un sistema cambie, necesita un líder que pueda moverse entre dimensiones diferentes. Muy importante. A menudo el liderazgo representa ese rol, el de ayudar a facilitar, de
eh, crear la conciencia, eh, impulsar, motivar, inspirar esta transformación, este movimiento entre dos distintas dimensiones, entre una dimensión que representa el pasado y un posible futuro. ¿Ah? Y entre esta estructura de poder y el sufrimiento de su pueblo, ¿verdad? Ese también representaba Moisés, ese puente entre esas dos situaciones o dos fenómenos. Entonces, Moisés era exactamente eso. ¿Por qué? Porque nació hebreo y fue criado como egipcio. Interesante. Eh, Fue educado en las élites, sin embargo, conectaba con el dolor del pueblo y era sensible a la injusticia, pero aquí otro detalle, capaz de entender ambos lenguajes culturales. Esta lámina se me hace clave, importantísima. Si lo vemos si lo vemos en su biografía, pues esto fue algo un poco, vamos a llamarle, circunstancial que se dio en su vida. Pero esto también se vuelve importante para crear nuevas generaciones, nuevas culturas, nuevas posibilidades, porque estas crisis entre distintas dimensiones, entre diferentes grupos, entre diferentes estructuras, entre diferentes naciones, diferentes culturas, etcétera, siguen sucediendo. Entonces, ¿qué sería importante? Importante es estas educaciones bilingües, biculturales, que los individuos desde pequeños puedan tener estas conexiones para que puedan todos los seres humanos o los seres humanos podamos ser esos puentes entre estas distancias, entre estas diferencias y podamos de alguna manera ser líderes o colíderes en estos procesos de integridad humana y de paz mundial. Entonces, este entre dos mundos de Moisés no fue una debilidad, al contrario, fue fuente de su capacidad de liderazgo. Es muy importante, sobre todo porque hay gente que tiene están en esos mundos. A veces nacen, bueno, ya no voy a poner, ya no quiero ser reiterativo porque es una presentación larga, pero eh, eh, en el directo actual diríamos, los mejores líderes, por tantísimo, son aquellos que pueden traducir mundos y construir puentes y moverse con fluidez entre realidades distintas. Lo voy a repetir porque se me parece genial. Los mejores líderes son aquellos que pueden traducir mundos, construir puentes y moverse con fluidez en realidades distintas. Y esto hablamos del mundo material, mundo espiritual, entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur, entre el materialismo y la espiritualidad. Estos son, por decir algunos ejemplos, de estas dicotomías entre lo femenino y lo masculino. Estas son enormes dicotomías que vivimos hoy día en el mundo moderno. Entonces, esta época fue una época de fractura. Y fue una época de fractura que abrió crisis perdón, que la crisis abrió la puerta a un liderazgo transformacional. Recordemos, grandes transformaciones históricas casi siempre ocurren cuando convergen tres factores, ¿verdad? Uno, un sistema que ya no funciona, que está envejeciendo, que ya dio lo que tenía que dar, eh, pero insiste en mantenerse. Importante eso. Segundo, un pueblo, un grupo, una organización, un equipo que ya no soporta esa realidad, pero no sabe cómo cambiarla, pero existe ya esa intolerancia, esa fatiga, ese cansancio. Y finalmente, un líder que encarna una nueva posibilidad, aunque aún no sepa que lo es. Esos son tres elementos importantes que ocurren, o tres factores importantes en prácticamente las grandes transformaciones históricas. En aquel momento Egipto pues era un sistema rígido, estaba desgastado por ese exceso de control que decíamos hace rato, y el pueblo hebreo por el otro lado pues estaba agotado física y psicológicamente, pero sin horizonte, sin sentido. Moisés vivía la contradicción perfecta. Demasiado egipcio para ser hebreo, demasiado hebreo para ser egipcio. Y justamente ahí apareció esta verdad esencial del liderazgo. Los líderes
no nacen en la estabilidad, sino en la tensión. Repito, los líderes no nacen en la estabilidad, sino en la tensión. Una de las cualidades de grandes líderes es esta habilidad de sostenerse, de mantenerse, de estar plenos ante las tensiones, hasta las contradicciones. Saben mantener la conciencia plena, la atención plena. Muchos de ellos no emergen de la comunidad, sino de las grietas de la historia, de las crisis históricas, de las grandes separaciones, de estas grandes crisis, diríamos. El propósito de este bloque, ¿verdad? Y como una forma de que nuestra audiencia activemos en ellos, es preparar al participante para comprender ciertas cosas. Que Moisés no es solo un personaje religioso, como lo hemos visto ya con Jesús y lo vimos con Mahoma y lo vimos con Buda. No fueron solo grandes líderes espirituales, grandes maestros espirituales que nos enseñaron verdades o conciencias o visiones que trascendían la realidad física material. También fueron líderes sociales, líderes organizacionales, líderes culturales. ¿Ah? El ejemplo de Moisés, pues es un modelo arquetípico de un liderazgo en tiempos de crisis. ¿Verdad? Como decíamos, a pesar de que cada gran ser espiritual que ha tenido la humanidad alcanza una conciencia, muchos de ellos, quizás no todos, eso ya lo dejamos a juicio de otras conversaciones o de quien quiera hacerse juicio, hoy no es el punto de este momento, pero sin embargo, tiene cada uno de ellos, y una, porque también hay mujeres, grandes líderes espirituales de la humanidad, tienen misiones específicas y particulares, mucho del momento histórico, de la situación geográfica, del contexto cultural en el que está. Y él es un modelo arquetípico de liderazgo en tiempos de crisis. Entonces, su historia, como la de todos estos grandes líderes, siempre es vigente porque describe dinámicas universales. Siempre hay aspectos, dimensiones en contextos más pequeños, más grandes, similares. En el caso de Moisés, poder abusivo, pueblos oprimidos, grupos oprimidos, ausencia de líderes, emergencia de una nueva conciencia y transformaciones profundas de identidad. Con esto vamos a cerrar este bloque. Es un resumen, es una conclusión. El liderazgo de Moisés entonces no nace de su fuerza, sino de su capacidad para escuchar el sufrimiento del mundo o del grupo, de la organización, escuchar sus necesidades, escuchar sus quejas, escuchar sus dolores, escuchar sus vacíos, escuchar sus anhelos, ¿verdad? Y responder a ello con un propósito. Y justamente por eso su historia de Moisés sigue siendo uno de los grandes modelos de liderazgo en la historia humana. Vamos al bloque 2, su vida. Una identidad partida, ya lo veníamos mencionando, ¿verdad? Por eso es el nacimiento de un líder puente. Entonces, Moisés comienza por una gran paradoja que ningún otro líder de su tiempo vivió. Hebreo por nacimiento, perteneciente a un pueblo esclavizado, pero egipcio por crianza, educado en la cuna del poder. Este doble origen no es casual, es justo ese núcleo psicológico que le permitirá más adelante un liderazgo transformacional. No es el único caso. Podríamos hablar, me viene a la mente, desde luego, Gandhi también, ¿verdad? En su propio contexto. Me viene a la mente, ay, ahorita no recuerdo el nombre de un líder eh, también, eh, eh, que fue uno de los, perdón el nombre, pero lo voy a mencionar porque creo que es relevante. Fue un esclavo que vivió en el sur, en los Estados Unidos, en la época de la esclavitud. De alguna manera, él compró su libertad, se hizo libre, se fue a vivir a Nueva York, donde el tema de de la esclavitud era no igual que en la parte sureña.
estudió, se volvió un hombre muy culto y empezó a escribir libros y a influenciar a mucha gente poderosa e intelectual en Nueva York. Y gracias a esa influencia fue que se empezó a crear una conciencia en la parte norte y este de los Estados Unidos, que eventualmente ellos empezaron a hablar de la libertad que debería haber. Y ahí fue cuando la gente del sur que resistía liberar a los esclavos que ellos consideraban su propiedad, y esta parte del norte más educada, más cultural, pero este africano, que había sido esclavo y con su capacidad tuvo una influencia que logró este, fue un catalizador para esa revolución, para ese cambio de conciencia. Entonces, este doble origen en Moisés no es casual, ¿verdad? Decíamos, es lo que permitió este liderazgo transformacional. ¿Ah? Algunos de ustedes se van a identificar porque estas dualidades, estas polaridades, pues son a lo mejor no tan marcadas o no tan dramáticas como en el caso de Moisés, pero muchos de nosotros vivimos en estas polaridades. Muchas de ellas están marcadas por las diferencias en nuestros padres y madres, por ejemplo. Y hay otras más, o pueden ser por la familia materna y la familia paterna, o por otras circunstancias culturales, sociales. Entonces, este niño, que originalmente debía morir, termina siendo adoptado por la hija del faraón. Qué paradoja, ¿verdad? Entonces, él crece entre comodidades, pero no pertenece del todo. Conoce el lenguaje del poder porque fue educado por la hija del faraón, pero su corazón no olvidó la injusticia de sus orígenes. Y aquí está esta semilla de liderazgo. El gran líder emerge allí donde dos mundos se rozan y ninguna identidad es suficiente. Repito, el gran líder emerge allí donde dos mundos se rozan y ninguna identidad es suficiente. Otra vez, los dos mundos. Hablemos de su educación, de sus privilegios, pero también de esa sensibilidad moral. Entonces decíamos que Moisés recibió educación del más alto nivel. Ningún hebreo podría haber soñado. Matemáticas, astronomía, diplomacia, guerra, escritura, gestión política, ¿verdad? Pero esta formación no lo convirtió en líder de poder, sino un observador lúcido de la injusticia. Así, cuando esta presencia, o más bien cuando presenció a un capataz egipcio golpeando a un hebreo, algo en él se rompió. No actuó como príncipe, tampoco actuó como esclavo. Actuó como alguien que no podía seguir soportando vivir en esta contradicción. Ese momento marca el inicio de su transformación. Fue el punto donde el privilegio se encontró con la conciencia. Repito, el punto donde el privilegio se encontró con la conciencia puede marcar la transformación. Entonces, este acto impulsivo, ¿verdad? Cuando el liderazgo nace inmaduro. Todos los líderes nacen inmaduros porque aún no son líderes, tienen que pasar por un proceso. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Pues Moisés mató a este egipcio, ¿verdad? No fue un acto heroico, tampoco fue estratégico y mucho menos sabio. Fue impulsivo, emocional, torpe. Es una reacción de alguien que quiere justicia, pero todavía no sabe liderar. Así la vida aquí nos enseñó, le enseñó y nos enseña a todos un principio profundo. El liderazgo auténtico no empieza perfecto. Así es que todos aquellos que están estudiando este programa con la intención de desarrollar su liderazgo, aprendamos eso. Los líderes no nacen, se desarrollan, se forman y empiezan desde luego con errores, pero que revelan un llamado interno. Entonces, la acción precipitada de Moisés lo obligó a huir. Y ese exilio fue también es la etapa que lo preparó para convertirse en líder. Ese exilio, ¿verdad?
cuando a veces, bueno, en este caso el líder debe desaparecer para encontrarse, ¿no? Repito, esos exilios o esos momentos donde tenemos que desaparecer para encontrarnos. Entonces, Moisés huyó al desierto, dejó el palacio, perdió su estatus, otro que dejó un palacio como lo hizo Buda, ¿verdad? Perdió su estatus y se quedó solo. ¿Ah? Este paso no es accidental, es esencial. ¿Por qué? Porque todo líder debe atravesar su desierto, debe atravesar un desierto donde se despoje de su identidad anterior. Hace rato di una conferencia, se las recomiendo, sobre eh, las leyes de la transformación interior y esto era parte de la etapa importante. También este momento, esta etapa, es este espacio psicológico donde el ego se desinfla y la misión aparece. Importantísimo, ¿ah? Reconocer que algo en mí no fue sabio, reconocer que algo en mí no funciona, reconocer que algo en mí hizo mal las cosas. Y entonces empezar a valorar, porque ahí es donde ese amor que él tuvo, que lo movió, una parte de amor hacia la justicia, es la que lo siga moviendo para que esté claro como una misión clara, nítida, organizada, con propósito, con sentido. Así es que en ese momento ahí Moisés dejó de ser príncipe para volverse pastor, ¿no? Un acto de transformación. Entonces, convertirse pastor no fue un retroceso, o fue una iniciación. Allí aprendió a guiar, aprendió a cuidar, aprendió a escuchar, aprendió a conducir procesos más que a controlar personas. El desierto no lo destruyó, lo preparó. Hablemos de su vida en Madián, ¿verdad? eh, donde, donde hubo humildad, trabajo y raíz emocional. Entonces, en Madián, Moisés se casó, tuvo un hijo, trabajó para otro hombre, aprendió ritmo, aprendió paciencia y aprendió silencio. Vivió una vida sencilla y sin gloria. Una vida aparentemente normal, pero espiritualmente clave, decisiva. Aquí su liderazgo empezó a tomar forma. Primero se liderean ovejas, luego personas. Primero se lidera el silencio, luego la palabra. Importantísima el valor de la palabra en las enseñanzas de Moisés y luego en todo el pueblo hebreo. El ritmo del desierto lo entrena para sostener a un pueblo cansado, confundido y temeroso. Así, en este momento hubo un despertar interior, ¿verdad? El hombre listo y el tiempo maduro. Entonces Moisés llegó a un punto donde algo en él aún arde. ¿Cuál? ¿Qué fue esas cosas donde lo que no desapareció, ese anhelo, esa vocación, ese llamado? Pues ese impulso hacia la justicia, su sensibilidad al sufrimiento, desde luego ese conflicto de identidad, la conciencia de privilegio y la frustración de no pertenecer a ningún lado. Todo eso fue parte de lo que se empezó a hacer claro y presente en él. Entonces, este fuego interno, aún sin dirección todavía, fue el preludio de esta zarza ardiente. Entonces, como decíamos hace rato, el verdadero liderazgo nace cuando la historia, el contexto, la situación, el grupo, la realidad necesita un líder. ¿Y quién es el líder? Porque lo está llamando. ¿Quién es el líder? El que acude al llamado, el que responde al llamado. O sea, cada vez que cada uno de nosotros responde a algo necesario, una circunstancia, a un problema, un dolor, que no está esperando a que alguien lo resuelva, porque esperar que lo resuelva es esperar que haya otro líder. Y cuando tú tomas la iniciativa, cuando tú das un paso enfrente ante eso, pues entonces se transformas en un líder. Entonces, la historia necesita un líder y un ser humano ya no, ya no puede ignorar el llamado. Moisés estaba listo y la historia también. Vamos a cerrar el bloque con lo siguiente. El bloque de la vida de Moisés nos enseña que el liderazgo
nace en la tensión, no en la claridad, madura en el silencio, no en la fama, se forma en el desierto, y lo podríamos hacerlo esto como una metáfora, en el aislamiento, en la quietud, en la perspectiva, en la distancia, ¿verdad? Pero no en el palacio. Surge del conflicto y no de la comodidad. Entonces, la vida de Moisés es una prueba de que ningún líder está listo cuando inicia. No, sería poco probable. Pero todos están listos cuando su propósito aparece. Todos los líderes están listos cuando su propósito aparece. Importantísimo esto, su sentido de ser, su sentido de propósito. Muy bien, vamos a pasar al siguiente bloque, el 3, la obra de Moisés, y seguramente será el último bloque de esta noche. Eh, ¿Qué fue la obra principal de conducir a un pueblo de esclavitud a la posibilidad? La, entre comillas, obra de Moisés, pues no es solo un conjunto de actos o hechos históricos, es en realidad una arquitectura completa, un proceso creativo, profundo, elegante de transformación colectiva. Su misión requirió enfrentar al poder, movilizar masas, sostener crisis, educar a un pueblo y al mismo tiempo rediseñar su identidad. Vean todos esos elementos tan extraordinarios y cómo es algo que podemos replicar o puede replicarse en muchísimos contextos y circunstancias. Enfrentar al poder, y no nos referimos solamente a un poder fáctico o un poder humano, puede ser el poder del problema, el poder de la crisis, el poder del reto, ¿verdad? Movilizar las masas, pues puede ser movilizar el equipo, movilizar el grupo, movilizar la familia, movilizar un grupo mayor. ¿Cómo nos sostenemos en esos procesos de cambio? ¿Cómo podemos pasar y crear esta conciencia de seguir adelante a pesar de los retos y las circunstancias en los momentos más difíciles? ¿Cómo educar, cómo formar al mismo tiempo? Y cómo transformarnos al mismo tiempo. Eso es finalmente extraordinario, diseñar una identidad, transformación profunda. Entonces, ningún líder contemporáneo puede enfrentar o enfrenta una escala tan vasta de cambio, ¿verdad? Pero los principios son los mismos. Y vamos a desglosarlo. Confrontación con el poder, enfrentar al faraón. Moisés regresó al lugar del que huyó, regresó a Egipto, ¿verdad? Pero ya no como príncipe, sino como fugitivo. Volvió como mensajero de una visión. Es importantísimo esta parte. Fíjense bien, ya no regresa como príncipe, regresa como fugitivo, pero transformado en algo superior que un príncipe. ¿Y cuál fue la diferencia? Su propósito. Esa fue la diferencia. El llamado desde su alma, desde su corazón, a- hacia, hacia una justicia, hacia liberar su pueblo, hacia transformar ese pueblo de una manera profunda, un pueblo desorganizado, un pueblo cansado, un pueblo sin esperanza. Entonces, la confrontación que Moisés tuvo con el faraón reveló tres grandes principios de liderazgo. Primero, el poder no cede porque sí, muy importante. El poder no cede porque sí. Los sistemas opresivos no se transforman por argumentación, se transforman por presión, por claridad, por perseverancia. Y aquí me faltó añadirle por una transformación interna también, porque fue lo que hizo Moisés en ese periodo antes de regresar a Egipto. La siguiente es, la primera resistencia siempre viene del sistema. El cambio siempre va a haber, y las transformaciones y las revoluciones habrá partes del sistema que resisten. También lo vimos en la conferencia anterior, es mágico, ¿verdad? Entonces, antes de que un pueblo, un grupo, una organización cambie, quien se resiste es el que tiene algo que perder, ¿verdad? Algo que perder. Siguiente, la autoridad del líder nace de dentro, no de fuera. El faraón no respetó a Moisés por su pasado,
sino por su coherencia interior. Repetimos, la autoridad del líder nace de dentro, no de fuera. El faraón no respetó a Moisés por su pasado, sino por su coherencia interior. Y eso lo podemos ver en muchísimos otros líderes. Gandhi, por ejemplo, un líder que nunca fue primer ministro, nunca fue líder de un partido político, nunca fue un senador, era un ciudadano, pero que tenía tal conciencia y tal integridad que el mismo primer ministro lo buscaba. Hay una escena en la película de Gandhi donde hay guerra y el primer ministro de la India va junto con el primer ministro de Pakistán a decirle a Gandhi que por favor para el ayuno, que ya llevaba como 50 días y que él no quería ser responsable de su muerte, apareciera como responsable de la muerte porque no había logrado la paz. El ayuno lo hizo Gandhi porque él decía, yo dejo de ayunar cuando la última persona deje sus armas. ¿Ah? Entonces, él sin ser un ministro, sin ser un diputado, sin ser un líder de un partido, tenía más poder que el primer ministro de la India, ¿ah? Por su coherencia interior, por su integridad. Entonces, para liderar transformaciones profundas, hay que estar dispuesto a mirar al faraón a los ojos. ¿Ah? Es una metáfora. Es decir, tener la fuerza interna, la integridad interna, estar, tener de tu lado los valores más elevados, porque eso es lo que va a hacer que seas respetado. Bien, la salida estratégica, movilizar a un pueblo completo, el éxodo, ¿verdad? Fíjense bien, una operación de cambio masivo, miles de personas, cero infraestructura, recursos mínimos, riesgo máximo, enemigo poderoso y una población psicológicamente quebrada por ciclos. Vean nada más el reto que tuvo Moisés. Y aquí Moisés hizo algo extraordinario, o hizo varias cosas extraordinarias. Una, convirtió la esperanza en movimiento. Convirtió la esperanza en movimiento. Entonces, no bastaba con liberar. Había que poner en marcha el paso del deseo al camino. Liderazgo puro. O sea, no bastaba nada más liberarse. Había que volverlo un deseo de camino, de caminar. Segundo, transformar esclavos en caminantes. Una persona podía salir del lugar donde vivió oprimida, pero la verdadera libertad era mental, no geográfica. Entonces, transformarlos de esclavos en caminantes, dejar de ser esclavos. Esto es muy importante. Esta transformación psicológica interna también la mencionábamos hace rato en la otra conferencia, es increíble la resonancia, pero es algo que ha sucedido, perdón, no ha sucedido en muchos lugares, donde ha habido estas revoluciones, estos conflictos armados, pero sin un cambio de conciencia no hay una transformación profunda, ¿verdad? Eh, y me refiero, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, donde esta transformación del apartheid después se convirtió en procesos de transformación pueblo por pueblo y que creó una nación unida. ¿Ah? Siguiente, gestionar el miedo colectivo. La incertidumbre no desaparece, seguía. Entonces, el liderazgo de Moisés se mostró en esta frase esencial. No les da un destino inmediato, les da un camino posible. Repito, no les da un destino inmediato, sino les da un camino posible. Importantísimo. Luego hablemos del Mar Rojo, este punto de no retorno. Esta escena del Mar Rojo justo representa el momento más crítico de este proceso de cambio. Atrás, el pasado persiguiendo. Adelante, un futuro que no se entiende, misterio, lo desconocido. Y en medio, el líder sosteniendo la fe del grupo. Esto es metafóricamente, digo, es un hecho o una historia que alguien la puede calificar como ficticia o simbólica, pero es metafóricamente, simbólicamente hablando, es extraordinario. En términos de liderazgo, podríamos decir que todo cambio profundo tiene ese momento donde no se puede volver atrás. Ese instante, ese instante, justo ese momento requiere un líder que sostenga la ansiedad del grupo. Importantísimo eso. La importancia del líder, del sostener las emociones, en este caso particular,
la ansiedad del grupo. Aquí el líder, ¿qué hizo? Se mantuvo firme cuando el grupo quería retroceder. Repito, el líder se mantuvo firme cuando el grupo quería retroceder. Un líder tiene que tener la convicción y ser el ejemplo, fíjate, porque en el fondo es lo que todos los seres humanos quieren hacer, pero escuchan más a sus miedos, a sus resistencias, que a la posibilidad. Entonces, Moisés enfrentó a un pueblo que prefería la esclavitud conocida a la incertidumbre de la libertad. Moisés enfrentó a un pueblo que en ese momento prefería la esclavitud conocida a la incertidumbre de la libertad. Y por último, la visión del líder que abre caminos que la lógica no ve. Repito, una visión del líder que abre caminos que la lógica no ve. Porque el líder lleva a futuros posibles, a futuros imaginarios, a mundos desconocidos, porque el pasado es conocido, nos da seguridad, pero nos mantiene en el mismo lugar. La posibilidad del crecimiento, el desarrollo, está en entrar a lo desconocido. Así, cuando falta caminos externos, el líder crea un camino interno. Hablemos ahora del desierto, gestionar el caos psicológico del proceso. Aquí el verdadero desafío no fue salir de Egipto, fue salir de la mentalidad de Egipto, importantísimo en todo proceso de transformación social. El verdadero desafío no fue salir de Egipto, fue salir de la mentalidad de Egipto. ¿Ah? Aquí surgen las quejas, la nostalgia del pasado, la resistencia a la madurez. El pueblo, desde luego, reclama agua, comida, seguridad, certezas y proyectó sus miedos en Moisés. Aquí, liderar un cambio colectivo implicó contener la frustración del grupo sin tomarla como ataque personal. Es decir, el líder absorbió tensiones sin colapsar. B, enseñar a la gente a pensar, no a depender. Moisés no respondió siempre con soluciones, a veces respondió con preguntas que educaban. C, convertir la crisis en pedagogía. Cada crisis en el desierto fue una lección de madurez, responsabilidad y fe. El desierto no fue un castigo, no olvidemos que él estuvo en el desierto, fue una escuela. Y hablemos de la construcción de una identidad colectiva. Moisés entendió que el pueblo no se libera solo con distancia física del opresor, porque para que exista una nación debe existir valores, principios, historia compartida, sentido de propósito, reglas claras, rituales que unan, símbolos que inspiren. Su obra incluyó organizar líderes menores, distribuir responsabilidades, crear orden social, lo mismo que hizo Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Que ya lo vimos la sesión anterior. Establecer normas éticas, definir rituales de cohesión, narrar una historia común. Es decir, convertir masa en comunidad y comunidad en pueblo. Y la consolidación del liderazgo espiritual. La obra de Moisés, como lo decíamos, no es solo política ni logística, es espiritual. Él introdujo una relación nueva entre el ser humano y lo divino. Para, para sus enseñanzas, Dios no era un ídolo, era presencia. La fe no era un ritual automático, era responsabilidad. La libertad tenía condiciones éticas y la identidad estaba unida al propósito. Entonces Moisés lideró un pueblo para afuera, pero también para adentro. Y con esto cerramos el bloque de esta noche y decimos que la obra de Moisés es la de un líder que enfrentó al poder, que movilizó multitudes, que sostuvo diferentes procesos de diferentes tipos, que educó mentes, que cambió creencias y que transformó culturas, formas de vivir, formas de pensar, porque acuérdense, lo pasó de ser esclavos a ser hombres libres, seres humanos libres. Y desde luego, todavía más allá, a construir toda una identidad. Es decir, un líder que fue él, no solo cambió una situación, sino que cambió o transformó o facilitó la transformación de las personas que vivían una situación. Muy bien, pues gracias nuevamente por su tiempo, ¿verdad? Por su participación. Vamos a continuar con estas series. En 2 semanas tendremos otro líder espiritual y fascinantes. A mí me encanta esta serie.
porque estamos introduciendo un paradigma distinto de liderazgo y estamos introduciendo una perspectiva, aunque implícita, pero no era tan explícita, de ver a los líderes espirituales de la humanidad también como grandes líderes sociales, culturales, del cual podemos aprender. Gracias, que tenga una bonita noche, un bonito fin de semana y hasta la próxima.